Gloria a Dios. Y bueno, algunos conocemos ya un poco esta historia, ¿no? De Hechos de los Apóstoles. Hace poco también habíamos predicado y dijimos, ¿no?, que justamente el autor de este libro es Lucas, ¿sí? El mismo que escribió el Evangelio según San Lucas. Era un médico, ¿sí?, una persona muy instruida, una persona que Dios también utilizó para acompañar al apóstol Pablo, ¿no? Fue un colaborador también de Pablo, ¿no? En algunos tiempos estaba con Pablo, en otro tiempo no, pero era un colaborador, ¿no es cierto?, que servía al Señor. Y bueno, qué importante, ¿no?, tener personas que también que colaboran, ¿no? Porque muchas veces se ve a los pastores nada más, los que estamos al frente, pero la iglesia, hermano, el movimiento, ¿no?, la extensión del reino de Dios necesita colaboradores, amén, que estén al lado de aquellos que Dios llamó para servir, como el apóstol Pablo, como los pastores, etcétera, etcétera. Bueno, y Lucas fue uno de ellos, ¿no? Si bien él nunca fue apóstol, ¿sí?, era un colaborador, pero mire qué tremenda comunión que tenía con Dios, ¿no?, que Dios lo llevó a escribir el Evangelio según San Lucas y luego también el de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y bueno, y se cree que en este viaje, justamente, él estaba viajando con Pablo, ¿sí? Este sería el tercer viaje del apóstol Pablo, que va enviado a Roma justamente de vuelta, ¿no? La otra vez habíamos hablado del apóstol Juan, ahora nos encontramos con un apóstol Pablo que en realidad va preso, ¿no? Porque lo llevan como un prisionero, ¿sí? Ya había estado, creo que 2 años, ¿no?, en un lugar, y de ahí lo envían a Roma, ¿no?, porque él había apelado al emperador. Y de vuelta, ¿no?, preso por servir a Cristo, no porque era un delincuente, pero bueno, se lo consideraba un delincuente en esa época, y es enviado, ¿no? Y ahí Lucas, ¿no?, estaba ahí acompañándolo, ¿no? Y que bueno, por eso es estar, no solamente cuando todo es gloria a Dios, aleluya, sino aún cuando las papas queman, ¿no?, y las situaciones se ponen complicadas, amén. Y Lucas era de eso, ¿sí? Era de lo que acompañaba en todo tiempo, en todo momento. Y estaba ahí, ¿no? Y vemos cómo Dios envía, o sea, estaba dentro de los planes de Dios que Pablo llegara luego al César, ¿no? Y después más adelante vemos que dice que Pablo terminó predicando en todo, que era Roma era, ¿no? Era la capital del Imperio Romano, ¿me entiendes? Hasta ahí quería Dios que llegara Pablo, y dice él en algún momento que lo llenó del Evangelio todo, donde él andaba, predicaba el Evangelio. De vuelta, hermano, las circunstancias nos enseña la Escritura y la vida de estos siervos de Dios, que las circunstancias que nos pueden acontecer en la vida no deben cambiar, ¿no?, nuestra comunión con Dios, ¿no?, y el hecho de cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó también, que es predicar el Evangelio. Amén. Predicar a tiempo y si fuera de tiempo. En todo momento tenemos que proclamar la palabra de Dios, ¿no? Y tiene que ver justamente con que no nos muevan las circunstancias, ¿sí? Es como solíamos cantar hace rato que no cantamos el victorioso, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven, ¿sí? O sea, podemos pasar cosas, podemos pasar dificultades, pero vamos a seguir sirviendo al Señor. Ese es el ejemplo que nos dan todos los discípulos de Jesucristo, los apóstoles que tenemos, ¿no?, la gran mayoría, ¿no? Y aún si alguno se ha quedado en algún momento, ¿no?, vemos que también Dios restaura, que Dios sana y vuelve a llamar a su servicio, ¿sí? Por eso decimos siempre, ¿no? Yo por lo menos lo digo hace años, ¿no? No tenemos excusas para apartarnos del Señor, amén, no tenemos excusas, ¿sí? Y a su nombre. Y vemos que siendo llevado el apóstol Pablo, ¿no?, en esta travesía, dice que bueno, van en el barco y surge una tormenta, una terrible tormenta, ¿no? Es interesante ver después un poquito, ¿no? Pero bueno, y en el medio del mar, yo no sé a cuánto le gusta el mar, ¿sí? Bueno, esto era el mar, pero bueno, estaban en el medio de una tormenta, ¿sí? Y yo la verdad que a mí no me gusta para nada, ¿no? Muchísimo, porque una que no sé nadar, no sé si por eso, pero bueno, hace unos días había escuchado, ¿no?, la historia de un muchacho acá en Argentina. Parece que se está yendo la voz, se apaga el micrófono, no sé. Y este muchacho contaba, ¿no?, porque había estado 48
horas perdido en el mar, ¿sí? 48 horas. Y resulta que él estaba haciendo ese deporte, ¿no? Le dicen ahora, bueno, que alguno por ahí que ha ido a la costa lo ha visto, ¿no? Que usan una tabla y una especie de ala delta, ¿no? Y van y bueno, estaba haciendo eso. No sé qué le pasó, tuvo un accidente ahí y quedó amarrado, no sé, decía que tiene como un ancla, no sé bien cómo es la cosa, pero ahí quedó y se lo llevó mar adentro, ¿no? Y un muchacho que sabía nadar, por supuesto, pero uno estaba amarrado, no podía hacer nada, y se lo llevó mar adentro, ¿no? Cuando estaba él, y que llegó la primera noche y seguía en la misma situación, llegó la oscuridad. ¿Usted se imagina? ¿No? En el medio del mar ahí, y que agarra la noche, no sé. Y dice que él se empezó a cansar, ¿no? Ya estaba cansado y él dice que ya pensó en entregarse. Le contaba a este muchacho, dijo, ya está, me voy a morir, ¿no? Pero resulta que en un momento dice que se empezó a acordar de su familia, ¿no? De su familia. Y dijo, bueno, voy a internarme, voy a meterme y de vuelta, y se forzó y se pudo zafar. Y dice que cuando sale tenía el remo por un lado y la tabla por otro lado. Pero bueno, empezó a nadar lo que pudo, ¿no? En medio de la oscuridad, bueno, la cuestión es que llega, ¿no? a la madera y al remo y empieza a remar, ¿no? Y dice que lo que le ayudó fue que el viento estaba a favor y lo llevaba para la costa, o sea, lo traía, ¿no? Eso lo ayudó mucho. Bueno, hasta que dice que llegó la segunda noche en el medio del mar, ¿no? Pero dice que a la noche pudo ver las luces de la costa, por lo menos iba hacia ahí, ¿no? Pero después dice que se cansó, no aguantó más, pues ya hacía casi 48 horas que estaba y se cansó, entonces dice que se dejó llevar, ¿no? Porque eso me hacía acordar también lo que leíamos acá. Y lo ayudó justamente el clima, que lo fue acercando hacia el mar, ¿no? Y a la madrugada, ya cuando empezó a amanecer, lo pueden ver, un avión de prefectura lo ve y bueno, y lo pueden rescatar. Sí, o sea, tremendo, ¿no? Y yo me impactó, porque digo, bueno, ¿a quién le gusta andar en el mar? Pero bueno, esta es una persona que sabía, que conocía, por supuesto, que estaba entrenado, ¿no? Pero así todo, mire, le pasó esto, pero otros no la pueden contar, ¿no? Lamentablemente, ¿sí? Entonces vemos que aún cuando uno conoce las cosas, puede acontecer, ¿no? De que humanamente sabemos, o es lógico, qué sé yo, pero las cosas a veces se complican. Amén. Y bueno, y compartiendo esta palabra, justamente, ¿no? Vemos que el apóstol Pablo le dice, ¿no? Él había dicho anteriormente, antes de que zarparan, ya el apóstol Pablo en el versículo 9, ¿no? Les aconseja, ¿no? Le dice, 10 y 11. Dice, Pablo le dijo esto, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿no? Y bueno, y era lógico lo que hizo el centurión, ¿no? Por eso digo, a veces hay cosas lógicas, ¿no? Pero Dios sabe lo que viene, ¿sí? Y claro, Pablo, ¿qué era? Era un fabricante de tiendas, no era un marino. No sé si me entiende. ¿Usted a quién le haría caso si tiene que hacer algo así? ¿No? A los marinos, a los que estaban en el barco, etcétera, etcétera. Es lo lógico, por eso digo, lo lógico sería eso, ¿no? Y yo también lo haría, ¿no? Yo a veces digo, no sé, a veces van algún hermano a hacer un trabajo de electricidad a casa y me explican todo, ¿no? Y yo, mira, no me expliqué porque no entiendo nada, le digo, hacelo y ya está, le digo, ¿no? ¿Para qué vamos a estar perdiendo tiempo con la explicación? Y resulta que vemos que en este caso, bueno, era lo lógico, pero sin embargo estas personas, había otra cosa, ¿no? Porque si uno lee después o lee anteriormente, se va a encontrar del por qué estas personas querían zarpar a toda costa, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que no querían pasar el invierno ahí. Querían que el invierno los agarre en un lugar más cómodos, mejor, ¿no? O sea que en realidad lo que los movía a ellos era eso. Entonces por eso a veces vemos que el hombre puede fallar, aunque sea un profesional, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque somos seres humanos, nos mueven motivaciones, nos mueven cosas que por ahí nosotros otros no sabemos, ¿no? Y en este caso el anhelo de ellos era no pasar el invierno ahí y pasarlo en otro lugar más cómodo. Y eso los llevó a pesar de lo que quizás ellos estaban viendo también, pero de seguir, ¿no? Y no hacerle caso al apóstol Pablo,
Porque claro, ¿quién era Pablo? ¿No? Un fabricante de tiendas, no era un marinero, pero sin embargo Pablo estaba en comunión con Dios y Dios le había mostrado, ¿no? Antes de zarpar, ya Dios le había mostrado que iba a haber problemas. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Y esto me hacía pensar, ¿no? Porque digo, ¿cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra, a través de los mensajes, cuando meditamos la Escritura? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor nos habla? ¿No? Y a pesar que por eso son cosas lógicas, por eso lo importante, hermano, de que nosotros siempre pidamos que sea su voluntad en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Sea estudiar, trabajar, bueno, ni hablar las otras cosas, ¿no? De buscar lo que Dios quiere, ¿no? Y lo que Él realmente sabe que es mejor para nosotros. Que muchas veces no es lo que nosotros deseamos, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo, ¿no? Escuchamos la palabra y no saber que muchas veces nos pasa esto. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces no hacemos caso al consejo de Dios y luego nos encontramos en medio de tormentas? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Entonces, por eso tenemos que aprender, ¿no? Bueno, yo digo, siempre es mejor aprender y escuchar de los errores ajenos. Esto es un error ajeno a nosotros. Fue el error que cometieron, ¿no? Estos tripulantes, ¿sí? Y el centurión que no le hizo caso a Pablo. Amén. Pero digo, si no queda otra, y ya cometiste errores, bueno, trata de aprender también de tus propios errores. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Sí? Y es tomar el consejo de Dios. Entonces vemos acá un caso típico, ¿no? De que muchas veces nos pasa, ¿no? Dios nos habla, nos ministra, ¿no? O oramos, Señor, quiero tu voluntad, el Señor nos muestra clarito, pero nosotros decidimos o queremos hacer otra cosa. ¿Amén? ¿Sí? Y después vienen de vuelta, como dije, las dificultades. ¿Amén? Entonces vemos que, aunque era lógico, Dios sabe de vuelta, ¿no? Dios sabe lo que viene. ¿Sí? Dios sabe lo que viene. Y tenemos otro detalle también importante, ¿no? Que Pablo estaba ahí y Dios tenía un propósito en la vida de Pablo. Porque si no sé, quizá esa gente no se hubiera salvado tampoco. No sé si me entienden. Amén. Y vemos que cuando arrancaron, ¿no? Dice en el versículo 13, soplando una brisa del sur, dice, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea, otras traducciones dicen, había una brisa suave, ¿no? Como que vamos, todo contento, bueno, vamos, ¿sí? Pablo, no sabes nada. Bueno, y se fueron, pero miren, después más adelante dice que aparece pero no mucho después, miren, le duró poco, ¿sí? No mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, ¿no? Significa nororiente, el viento del nororiente, así es en realidad, pero bueno, el Euroclidón suena más, ¿no? Como algo pesado, ¿no? Como algo fuerte. Y dice que, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sí? Porque llega un momento que no te queda otra, no puedes ir así, ¿no? Pero vemos cómo luego terminan, ¿no? Metidos en este problema. ¿Todo por qué? Por no tomar el consejo de Pablo. Amén. Por no tomar el consejo de Pablo en ese momento, ¿no? Entonces, pero acá viene la parte interesante, ¿no? O la otra parte interesante, porque de todo aprendemos, ¿no? A partir del versículo 1, ¿no? Dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, bueno, después si quieren leer todos los versículos, porque bueno, empiezan a tirar de todo del barco, ¿no? Hasta parte del barco dice que empezaban a tirar porque se hundían. Y duró varios días, dice que durante varios días no vieron el sol, no vieron estrellas, porque estaba todo oscuro, ¿no? Con esta tormenta. Y empezaron a arrojar cosas. ¿Sí? Empezaron a tirar cosas al mar y bueno, yo me imagino si de vuelta ese cuadro, bueno, y no comían, estaban mal, ¿no? Y sin embargo, luego Pablo dice, ¿no? Que bueno, como hacía tiempo que no comían, le dice, ¿no? Bueno, yo me río un poco porque le dice en una parte del versículo 21, oh varones, dice, perdón, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, le dice, ¿no? Haberme escuchado, haberme hecho caso, ¿sí? Cuando yo le dije, vieron que Pablo no se quedó callado, ¿vieron? No, entonces yo digo, muchas veces Dios nos va a mostrar, porque muchas veces si Dios no nos habla y nos dice que teníamos que haber hecho caso, no nos muestra dónde nos equivocamos, podemos volver a cometer los mismos errores. ¿Me está escuchando? Y Pablo se lo dice, ¿no? Pero ahí viene la palabra
buena, ¿no? Qué bueno que es el Señor, ¿no? Pero dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Miren, en medio de la tormenta, ¿no? Ya varios días estaban tirando todo, sin comer, justamente por todo lo que estaba aconteciendo. Le dice, ¿no? Los exhorto a tener buen ánimo, muchachos. Pónganse contentos, pónganse felices, anímense. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que estés delante del César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, ¿no? Pero bueno, dice, aunque el barco se va a destruir, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿qué veo acá yo, no? La misericordia de Dios una vez más, ¿sí? Porque a pesar de que estas personas, bueno, no siguieron el consejo de Pablo, Pablo les abre y dice, miren, ustedes me tenían que haber hecho caso, pero bueno, tengan ánimo, ¿no? En el medio de la tormenta, yo me imagino ese cuadro, porque nosotros acá estamos tranquilos, sentaditos, ¿no? Escuchando, pero imagínense eso, ¿no? El barco, yo me imagino el agua que se metía dentro del barco, todo, y Pablo diciendo, tengan ánimo, muchachos, Pero le dice el porqué, ¿no? Pero bueno, lo bueno que quizás después de que se dieron cuenta de que él tenía razón, por ahí ahora sí le creían. Porque a veces Dios también, lamentablemente, ¿no? A veces tenemos que ver, ¿no? Como dice, para creer. Pero Jesús, ¿qué dijo? Más bienaventurado aquel que no vio y creyó, ¿sí? Entonces es mejor hacerle caso al consejo de Dios, amén, y no esperar a que decir, tenía razón. ¿Sabe cuántas veces me han dicho después de años, ¿no? Pastor o hermano Juan, yo siempre me acuerdo que usted me dijo esto, y yo no hice caso, ¿no? Pero es que no es que por lo que lo diga uno, ¿no? Sino porque uno toma la palabra, ¿no es cierto? Y transmitimos la palabra, o sea, y es un consejo de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? Y eso es lo que importa, ¿sí? Porque todo, fíjese, ¿cuánto hay, no? Consejero, ¿viste? Cuando estás, sí, seguro que hacer esto, aquello, lo otro, pero el consejo tiene que venir acompañado, ¿no? De la palabra de Dios. Un consejo inspirado en la Escritura, en lo que dice, y en los principios del reino de Dios, ¿no? Porque hay consejos y consejos, ¿sí? Bueno, hay el Salmo, ¿no? Que dice que no nos juntemos en consejos de malos, ¿no? Que no tomemos ese tipo de consejos, ¿no? Porque hay personas que, y uno lo escucha por ahí en los momentos que estamos mal, momentos de tormenta, ¿sí? Porque es ahí el tema, ¿no? Como dije, cuando está todo bien, gloria a Dios, aleluya, pero el tema es cuando estamos en momentos de tormenta, ¿no? De estar pasando situaciones difíciles, ¿sí? Y que bueno, por ahí escuchamos consejos que por ahí no son lo que tienen que ver con la Escritura, con la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que tenemos que tomar los consejos que vienen de parte de Dios. Y en este caso estaba el apóstol Pablo ahí en el medio de esta barca, de este barco que se termina haciendo pedazos, pero las vidas de las personas, ¿sí? Dios le había dicho que no iba a pasar nada, que iban a sobrevivir. Amén. Y eso es lo bueno, ¿no? Y bueno, de vuelta, ¿no? Que Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, ¿sí? Eso es lo que veo. Y muchos lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Por eso Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, y en este caso le dio la oportunidad a estas personas de sí tomar el consejo de la palabra para poder vivir, ¿sí? Y bueno, y es tremenda la historia. Después, si quiere, léala toda, si no la conoce, léala toda, ¿no? Porque termina, se cumple la palabra. Y bueno, y el apóstol Pablo le dice, tengan ánimo, bueno, y después dice que coman, ¿no? Porque él sabía también, porque iban a tener que nadar justamente, porque no llegan con el barquito hasta la costa, sino que se quedan antes, y de ahí dice que tuvieron que ir nadando, ¿no? Y qué tremendo de vuelta, porque luego de esto dice que habían otros presos que iban llevando junto con Pablo. Y los soldados romanos que iban ahí, porque bueno, en esa época a un soldado romano perdía, ¿no? Un prisionero y lo mataban a él. Sí, era así la cosa. Por eso tenemos varios casos en donde, por ejemplo, el carcelero incluso, ¿no? de Filipo, cuando estaban Pablo y Silas, que ocurre un terremoto, todos los presos quedan liberados, y él cuando ve las puertas abiertas piensa que se escaparon todos y se quiere matar al carcelero, ¿no? Y Pablo lo frena y le dice, no, quédate tranquilo que estamos acá, estamos todos, ¿sí? Y bueno, después termina aceptando al Señor y comienza una iglesia ahí también. Entonces, cuando ven esta situación, los soldados romanos deciden matar a todos los presos, ¿no? Y dice que el centurión, miren lo que es de vuelta, ¿no? Por querer salvar a Pablo,
Él lo quería salvar a Pablo, los demás no le interesaban. Pero por querer salvar a Pablo los convence de que no los maten, ¿no? Y los envía a nadar y llegan a la isla de Malta, llegan al final, ¿no? A ese lugar. Bueno, después hay una historia tremenda ahí también. Pero de vuelta, no, lo importante es esto, ver que Dios es bueno, ¿sí? Y nos da nuevas oportunidades. El tema es que nosotros no tenemos que desaprovechar esas oportunidades, ¿sí? Si ya lo hicimos en algún momento, bueno, Dios nos vuelve a hablar y tenemos que retomar esto para poder seguir con vida, ¿no? Y fíjese, de vuelta, ¿hubo pérdida o no hubo pérdida? Materiales, digo, ¿no? Materiales, pero se salvaron. ¿Se cumplió la palabra de Dios o no se cumplió? Se cumplió lo que el apóstol Pablo había hablado. Amén. Se rompió todo lo material, se destruyó, pero las personas llegaron vivas. ¿Me está escuchando? Y yo digo, muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de que lo más importante que tenemos es nuestra vida, ¿sí? No las cosas materiales. Las cosas materiales, el día que partamos, quedan todo acá, si llegamos a tener algo. ¿Me está escuchando? De vuelta, saben que no soy de decir que no tenemos que buscar las cosas, no, está claro, ¿no? ¿Sí? O sea, no, pero la prosperidad que viene de parte de Dios, ¿no? Y que no nos enredemos en las cosas materiales que nos terminan atando, ¿no? Y justamente nos tiran para abajo, nos tiran para la tierra, ¿sí? Y eso es bueno. Y en este caso, bueno, se rompió todo, se destruyó todo el barco, es impresionante, pero ellos se salvan. La palabra de Dios se cumplió, ¿sí? ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros. Amén. Por eso, de nuevo, entender, ¿no?, cuál es el mensaje del Evangelio, qué es lo importante para Dios, ¿sí? Y que debería ser lo importante para nosotros. Por eso es la importancia de tener esa comunión con Dios para poder ver con claridad. Porque cuando nos alejamos de Dios, o sea, perdemos, ¿no?, de vista el verdadero mensaje de Dios, ¿no?, lo que Dios quiere que veamos. ¿Cuánto están entendiendo? Y llegaron ahí, bueno, a una isla, bueno, es tremenda la historia, por eso si quiere lo puede leer luego, ¿no? Y vemos todo lo que ocurrió, todo porque también el Pablo estaba ahí, ¿no? O sea, había un propósito en la vida de Pablo. Si no, esta persona, ¿quién sabe qué hubiera ocurrido? Bueno, uno puede suponer, ¿no?, que luego de esto, más de uno se habrá convertido al Evangelio, ¿no? Porque Pablo no perdió oportunidad de predicar, ¿no? Y estaba Lucas también ahí, ¿no? Lucas es el que está observando. Pero vemos que también, incluso a pesar de esto, ¿no?, luego, bueno, llegaron a una isla. Bueno, es muy linda la historia. A mí me encantó siempre y me impactó, ¿no? Porque fue a través de Pablo, ¿no?, que Dios le habla a esta persona, toman el consejo de Pablo, que antes no lo habían tomado, ahora lo toman, y llegan con vida a esa isla. Y bueno, y cuando llegan a esa isla, que era Malta, dice que, imagínense, estaban todos mojados, lo recibieron, dice la gente del lugar, muy amablemente, ¿no? Nos empezaron a ayudar, imagínense, empezaron a llegar todo esto nadando ahí, y hacen fuego, empiezan a hacer fuego, y Pablo también colaborando, ¿no? Claro, yo me imagino para secarse la ropa, Me acuerdo una vez, también hay situaciones que me hacen acordar, una cosa que por ahí viví, bueno, creo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Y me acuerdo que cuando estaba haciendo el servicio militar, tenemos que cruzar un zanjón, ¿no? Tiraban granadas como de humo, ¿no? Y no veíamos nada, no sabíamos que había una zanja ahí. Y teníamos que subir al cerro, ¿no? Era al asalto, ¿no? Al asalto tenías que ir, ¿no? Siempre me acuerdo de eso. Y todos íbamos corriendo, claro, la mayoría se caían, ¿no? Se caían ahí en una zanja con agua, bueno, y se mojaban todos. Y en invierno. Y yo me acuerdo que, bueno, voy avanzando, ¿no? Y bueno, llego a ver, ¿no?, que había un pozo y me freno, ¿no? Y dije, no, voy a tomar más carrera para poder saltar bien, ¿no? Y en eso veo un sargento primero que viene corriendo a empujarme porque hacían eso. O pasás, o te empujamos, ¿no? Y lo veo y yo empecé a correr también, el sargento me corría a mí y tomé carrera y salté, ¿no? Y cuando llego al último, me caí a la orilla de la zanja, bueno, y después subimos al cerro, teníamos que subir, y arriba estaban todos con fueguitos, secándonos la ropa, ¿no? Bueno, habíamos mojado todo y en pleno invierno, así que esa situación sería muy parecida. Pero sin embargo dice que cuando Pablo, queriendo colaborar con el fuego, nos lleva una rama y sale una víbora. Parece una de terror, ¿no? Madre en medio de la noche, tormenta, víbora, ¿sí? Y sale víbora, ¿no? Y dice que la víbora los pica a Pablo.
Y los nativos del lugar que conocían ese tipo de víbora sabían que era una víbora venenosa. ¿Sí? Y dice que empezaron a esperar que Pablo se hinchase y se muriera. ¿Sí? Y empezó a pasar el tiempo, y dice que antes de eso también empezaban a hablar. No, decían, se salvó del mar, se salvó de la tormenta y ahora lo pica una víbora. Algunos dirían, qué suerte la mía, ¿no? Salgo de Guatemala y me meto en Guatepeor, qué sé yo. Pero sin embargo, no ocurrió, ¿no? Y los nativos dice que decían, la gente, todos decían, bueno, seguro que es un delincuente. Era preso, imagínense. Seguro que es un delincuente, se salvó del mal, pero la justicia divina, ¿no? Lo quiere castigar y se va a morir igual. Pero se cansaron de esperar que eso aconteciera, ¿sí? Y no aconteció nada, ¿me entiendes? Y vemos ahí de vuelta, ¿no? Como primero la gente, ¿no? Cuando, imagínense, después del consejo de Pablo, ahora sí le creían, ¿no? Y de repente, o sea, sos, hablando mal, ¿no? Un ídolo, y al otro día, sos un delincuente. Bueno, eso lo vivió Pablo, pero sin embargo Dios lo guardó igual y él pudo perseverar y bueno, y siguió y termina llegando a Roma, como dije, y termina predicando el Evangelio. Amén. Entonces vemos que nos pueden pasar situaciones, aún amando a Dios, aún sirviendo a Dios, ¿no? Pero si está dentro de los propósitos del Señor, vamos a poder seguir y cumplir con el propósito que Dios quiere. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que anhelar? ¿No? Buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en el tiempo, ¿no? Que nos toque vivir en esta tierra, ¿sí? Y yo pensaba, ¿no? Que para también, ¿no? Muchos nos ha tocado en estos tiempos vivir tiempos tormentosos, ¿sí? Quizás nosotros ni nos imaginábamos lo que venía ni lo que iba a acontecer, pero de nuevo, Dios sabe todo lo que viene. Amén. Dios sabe todo lo que viene. Por eso la importancia de buscar su guía, ¿no? De escuchar su consejo, amén, ¿sí? De ser prudente, como lo dice la palabra, de poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, amén. Así que, bueno, en esta noche quería compartir esto, ¿no? Y que el Señor sabe lo que viene, que tenemos que tomar su consejo, y aún si lo hemos dejado en algún momento, Dios nos da nuevas oportunidades, ¿sí? Se acaban las oportunidades cuando ya partimos de esta tierra. Ahí ya no hay vuelta atrás. Pero también digo esto siempre, mientras hay vida, ¿sí? Tenemos esperanza, ¿sí? Mientras hay vida, podemos volvernos a Dios. ¿Me está escuchando? Y eso es lo más importante. Después, que Dios nos levante, bueno, gloria a Dios. Y si no, sabemos muy bien a dónde vamos a ir. ¿Me está escuchando? Amén. Y luego también, ¿no? Como dije, de oportunidad y ver también de la importancia de poder cumplir con el propósito de Dios. Y aún en momentos difíciles, por eso yo digo, trato a veces de meterme en las historias, ¿no? Porque no vieron estrella, no vieron sol durante varios días, ¿no? Momentos de tinieblas, ¿sí? Momentos de oscuridad, momentos difíciles, que a muchos nos toca vivir también hoy, que lo podemos traer a nuestras vidas, a nuestros días. Pero aún así el Señor nos puede sostener como lo hizo con el apóstol Pablo. Amén. Y que quizás tengamos pérdidas materiales, pero es importante de ser agradecidos con Dios de que todavía, ¿no? Estamos acá y podemos buscarle. Mientras estás vivo, podés buscar a Dios. Hay una palabra, también no recuerdo ahora dónde está, ¿no? Que dice que los muertos no pueden alabar a Dios, porque Él es Dios de vivos, ¿sí? Amén. Entonces, mientras estamos acá, tenemos que aprovechar el tiempo para alabarle, para adorarle, para hacer lo que Él quiera, porque luego no lo podemos hacer más. Amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos instruye, que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque podemos entender de que tú lo sabes todo. Tú sabes lo que viene por delante. Tú sabes lo que va a acontecer en este mundo, Señor. Cosas que por ahí nosotros ni idea, pero tú sí lo sabes. Y por eso también nos instruyes a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú también podemos entender de que tú nos das nuevas oportunidades.
Señor, que si hemos dejado de lado tu palabra, que en este tiempo podamos volver a ella, podamos volver a tomar tu consejo, el consejo de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos también que tú nos ayudes, Señor, a perseverar, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos tormentosos, aún en los momentos de oscuridad. Señor, que tú nos ayudes, que podamos tener esa comunión contigo como lo hizo el apóstol Pablo. Señor, porque todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, para que podamos tomar los buenos ejemplos, Señor, los buenos modelos. Te pedimos también que nos ayudes, Señor, a creerte por sobre todas las cosas. Y, Señor, que aún en este tiempo difícil que nos toca vivir a muchos, Señor, que tú nos ayudes, nos sostengas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que podamos aún darte gracias, Señor, porque todavía podemos alabarte, porque todavía podemos servirte, que porque todavía podemos escuchar tu palabra y volvernos a ti, que podamos buscar tu voluntad por sobre todas las cosas. Señor, que no sean solamente nuestros deseos, Señor, sino que sea lo que tú quieres para cada uno de nosotros, y que lo podamos entender, que lo podamos aceptar con regocijo, Señor, también para tu gloria y para tu honra. Señor, como dice tu palabra, tú eres nuestro gozo, Señor. Tú eres, Señor, el único que puede recibir nuestra alabanza. Señor, tú eres el único que puede sanar nuestros corazones, nuestras vidas. El único que puede sostenernos aún en medio de las tinieblas. Por eso tenemos motivos concretos y reales para alabarte, para glorificarte, para bendecirte y por sobre todo para adorarte, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo.